¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas, en el que vamos a comentar el gran movimiento alcista del mercado cripto que ha hecho que Bitcoin en cuestión de días suba más de un 25%, que Ethereum suba más de un 30% y que muchas altcoins suban más de un 50% en esta última semana. Así que toca sentarnos, analizar y vernos realmente qué está pasando en el mercado. ¿Por qué han sucedido estas subidas? ¿Qué consecuencias tienen para el corto y para el medio y largo plazo, tanto en Bitcoin como en las altcoins? ¿Es momento de comprar? ¿Es momento de vender? ¿Es momento de no hacer nada? Pues bien, esto lo vamos a ver paso a paso en este vídeo. Vamos a ver los motivos que han propiciado este movimiento alcista del mercado. Vamos a ver cómo está Bitcoin, cómo se encuentra ahora mismo el mercado en el corto y en el medio plazo. Os voy a enseñar qué he hecho yo personalmente con mi portafolio en estos últimos días tras los movimientos alcistas y la estrategia que vamos a seguir a partir de ahora en Kings Capital, que es mi club privado de inversores. Así que vídeo súper importante y sin más dilación, vamos ya con el análisis. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, haciendo una breve actualización de lo que ha pasado esta semana en el mercado cripto, sobre todo viendo los grandes movimientos alcistas que ya podéis ver aquí en la columna de los últimos 7 días. Y es que, como veis, Bitcoin ha subido más de un 22%, Ethereum más de un 29%, XRP un 50%, BNB un 15%, Solana un 26%, Hype un 40%, Zcash un 75%, una auténtica locura. Si seguimos bajando, vamos a ver todas subidas de entre el 20 y el 70 o incluso 100% en muchas altcoins del top 100, y la verdad es que ha sido la mejor semana de todo 2026 para el mercado cripto. Ahora bien, vamos a ver realmente qué ha propiciado toda esta subida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que de repente hayamos subido prácticamente un 20-30% en todo el mercado en cuestión de días? Pues bien, todo esto comenzó el día miércoles con dos noticias importantes, o con dos sucesos que por lo menos hicieron mucho ruido tanto en el mercado tradicional como también particularmente en el mercado cripto. Pues bien, la primera noticia, que es un poco más a nivel macro, fue a raíz de que el Tesoro de los Estados Unidos el miércoles anunció que iba a duplicar su programa de recompra de bonos hasta 4.000 millones de dólares. ¿Vale? Para quien no lo sepa, al final el Tesoro también lo que realiza es un programa de recompra de deuda del gobierno a largo plazo, que son estos bonos a 20 y 30 años de vencimiento, y ahora mismo teníamos una situación bastante compleja en cuanto a la deuda de largo plazo de Estados Unidos, porque los tipos de interés están muy altos. Estaban por encima del 5.3%, que es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad, porque el coste de financiación de Estados Unidos es súper caro. Por mucho que quieran bajar los tipos de interés a través de la Reserva Federal, al final los tipos reales son los que dictamina el mercado. Y si el mercado está pagando un 5.3%, es por algo. Entonces, con este anuncio que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, con Scott Bessent al frente del Tesoro, pues ha provocado un alivio muy grande a los inversores, porque al aumentar este programa de recompra de bonos, lo que hacen es meter presión compradora, elevar el precio de los bonos y así hacer que baje su rendimiento, porque el precio y el rendimiento de los bonos son inversamente proporcionales. Así que esto obviamente ha causado muy buena sensación dentro del mercado tradicional con respecto a activos de riesgo. Y además, el mismo día, el miércoles también, 20 de agosto, teníamos una reunión muy importante de la Casa Blanca entre Donald Trump y varios representantes de las empresas cripto más importantes de Estados Unidos. Había representantes de Coinbase, como el propio CEO Brian Armstrong, había gente de Ripple, había gente de Chainlink, había gente de Cardano, había gente de los proyectos más importantes de la industria, y todos estaban reunidos con Trump para hablar un poco de la regulación, sobre todo del Clarity Act, que puede que se apruebe pronto en Estados Unidos, y diferentes cuestiones que todavía no se han hecho públicas. Pero bueno, la realidad es que lo que supimos después de la reunión es que básicamente Donald Trump vuelve un poco a las andadas, y parece ser que, al igual que hace 2 años, cuando también pues tenía unas elecciones dentro de unos 2 o 3 meses, vuelve a acordarse de las criptomonedas, vuelve a acordarse de este sector cripto y vuelve a presumir de que Bitcoin y las criptomonedas van a ser dominadas por Estados Unidos. Incluso barajó la posibilidad de utilizar fondos propios de Estados Unidos para comprar Bitcoin. Recordemos que la reserva estratégica de Bitcoin que fundó hace ya 2 años Donald Trump en Estados Unidos
no implicaba compras por parte de Estados Unidos con fondos propios, sino que solamente se construyó con fondos confiscados a partir de diferentes delitos que se han cometido en Estados Unidos. De hecho, lo planteó en la rueda de prensa, dijo que él está abierto a hacer algún movimiento así, pero que, oye, que alguien le haga una proposición y un plan realmente coherente, pero bueno, dejó un poco la puerta abierta a eso, dejando el titular como a él le gusta, obviamente, y luego también dejó claro que apoya la aprobación del Clarity Act para dar regulación realmente a este sector cripto y que pueda crecer con seguridad regulatoria en los próximos años, e incluso hizo un guiño muy importante a Hyperliquid, lo cual a mí no me sorprende mucho porque se ha publicado que Druckenmiller, por ejemplo, ha hecho una inversión importante en Hyperliquid, así que tampoco me extraña mucho que de repente, unos días después, Trump nombre Hyperliquid diciendo que va a hacer todo lo posible para que llegue a Estados Unidos. Bueno, todo muy de Trump, la verdad, todo muy típico de Trump, pero bueno, la realidad es que esas dos noticias en conjunto durante el día miércoles provocaron un efecto muy positivo tanto en el mercado tradicional como especialmente en el mercado cripto, provocando obviamente subidas muy importantes en los precios, ¿vale? Y es que digamos que directamente Bitcoin durante el miércoles empezaba a subir, pasaba de los 64.000 a 65, a 66 y se topaba con la barrera de los 67.000, que es la parte alta del rango que llevamos viendo en Bitcoin desde prácticamente comienzos del mes de junio. Pues bien, en cuanto llegaba aquí a los 67, seguía con su subida, seguía con esta ruptura de la resistencia. Y una vez que rompimos esta resistencia de los 67.000, aquí básicamente lo que se produjo, en mi opinión, es una gran cancelación de posiciones en corto, ¿vale? Saltaron un montón de stop loss que tenían aquí, pues básicamente el punto de pérdida máxima en torno a los 68.000 o 70.000, y en cuanto el precio alcanzó esos números, esas cifras, empezaron a saltar esos stop loss y al final, cuando salta un stop loss de una posición en corto, de una posición a la baja, lo que se realizan son compras automáticas del activo, en este caso de Bitcoin, que provocan pues incluso más liquidaciones, más subidas y al final es lo que provoca pues subidas tan verticales como la que hemos visto de básicamente un 25 o un 30% en un activo como Bitcoin en cuestión de 3 días, ¿vale? De hecho, esta subida ha sido suficiente para provocar la ruptura por fin de la media móvil de 200 días e incluso hemos llegado a acercarnos bastante peligrosamente al último máximo que formamos aquí el 11 de mayo, que está en torno a los $82.000 y de hecho estamos a menos de un 5% de ese nivel. Así que, ojito, la subida ha sido muy, pero que muy interesante. Ahora bien, a partir de ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Vale? ¿Y qué significa también eso para el ciclo cripto? Vamos a ver nuevos mínimos, vamos a ver todo, ¿vale? Pues bien, a ver, yo a corto plazo, ¿vale? Después de ver esta subida que digo ya desde el primer momento que yo personalmente no me la esperaba, si veis el vídeo de la semana anterior, del lunes, veréis que yo pensaba que íbamos a ver algún repunte esta semana, pero hasta la zona de 66 o 67, otra vez pues coincidiendo con la resistencia o la parte alta del rango, pero simplemente lo comentaba también por la correlación con la liquidez global, que nos indicaba una subida esta semana, pero ni de lejos esperaba una ruptura de alza como esta, una cancelación de cortos de 5.000 millones de dólares, que es lo que se ha liquidado con estas subidas, y que llegáramos a acercarnos a los 80.000 en cuestión de 3 días. Eso creo que ni yo ni nadie del mercado cripto, la verdad, que lo anticipamos o lo creíamos posible para esta semana en concreto, que encima estaba todo muy parado. Pero bien, ha pasado y al final aquí vivimos de adaptarnos a lo que nos da el mercado y no de análisis y proyecciones que luego al final no se cumplen. Así que ahora hay que mirar hacia adelante y yo pienso a partir de ahora que la corrección de la que vengo hablando en los últimos 2 o 3 vídeos a raíz de esta correlación con la liquidez global, creo que sigue teniendo sentido para las próximas semanas e incluso cobra más sentido después de este movimiento alcista. Porque lo que comentamos el lunes anterior, en el vídeo anterior, era que desde justamente el lunes 24 de agosto, que es mañana, es cuando vemos la caída aquí en el GLI, ¿vale? Entonces tenía sentido pensar que podíamos ver una caída justamente desde mañana lunes, después de haber subido ligeramente esta semana, que obviamente no han sido subidas ligeras, han sido subidas espectaculares. Entonces, para mí, si me preguntáis a corto plazo, yo creo que lo que tiene más sentido es que después de esta subida tan vertical y tan rápida, en la que se han liquidado un montón de posiciones cortas y mucha gente ha ganado dinero, creo que lo normal es ver una caída correctiva, ¿vale? No de una caída de vuelta otra vez a los 60 y pocos, sino una caída correctiva que perfectamente en las próximas semanas nos puede llevar
a retestear zonas importantes del gráfico, ¿vale? Al final estamos en un RSI súper comprado, estamos en un nivel de 80 en el RSI, con lo cual yo espero que mucha gente que tenía Bitcoin aquí o que ha comprado por el camino, pues aquí empiece a tomar pues algunos beneficios, empiecen a básicamente la gente a cerrar posiciones largas, que empiece incluso a abrir posiciones cortas para buscar un rebote a la baja, y yo por eso me espero que veamos a lo mejor correcciones hasta la zona de, por ejemplo, los 69.000 o 70.000 dólares, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final aquí hay una zona muy importante donde se han dejado muchos fair value gaps, donde también podemos hacer un retesteo de la media móvil de 200 días, podemos también retestear esta resistencia de todo el verano que se puede convertir poco a poco en un soporte y luego dar paso a un siguiente ya impulso alcista con una continuación un poquito más de medio plazo, pero a corto plazo yo no veo a Bitcoin con la suficiente gasolina como para venirte aquí a romper los 82.000, que ahora veremos que es el nivel para mí clave para iniciar un siguiente ciclo alcista, porque venimos una subida ya muy fuerte, el mercado ya pues necesita un poco de respiro, el precio también, y yo creo que antes de romper los 82, o por lo menos ir a intentarlo, creo que deberíamos ver algún tipo de caídas correctivas durante las próximas semanas, ¿vale? Y el nivel de los 82 lo acabo de mencionar y me gustaría dejarlo también muy claro, es que creo que es el nivel que 100% nos va a confirmar el comienzo de un siguiente ciclo alcista. ¿Y por qué lo digo? Pues porque al final, para mí, hay dos claves siempre a la hora de analizar el ciclo de Bitcoin, ¿vale? Y es en gráfico semanal ver la acción del precio con los máximos y mínimos que se van formando en esta temporalidad, es decir, máximos y mínimos crecientes en semanal, estamos en mercado alcista, máximos y mínimos decrecientes en gráfico semanal, mercado bajista. Y luego al final eso, si lo combinamos, que para mí hay que estar el secreto, que es combinarlo con la media móvil de 50 semanas, que vemos por aquí en morado, que es para mí la más eficiente a la hora de confirmar inicios o finales de mercados alcistas o bajistas, da igual cuál sea, y que, por ejemplo, aquí en diciembre de 2021 nos confirmó el comienzo de un ciclo bajista, en marzo de 2023 nos confirmó el inicio de un ciclo alcista, en noviembre del año pasado nos confirmó el comienzo del ciclo bajista, y cuando se rompa el alza, yo creo que nos va a confirmar el comienzo del siguiente ciclo alcista, ¿vale? Entonces, de momento hemos visto que los máximos y los mínimos en gráfico semanal ya no están siendo decrecientes, ya estamos viendo una alteración muy severa de la tendencia bajista en gráfico semanal, no solamente ya con este mínimo de junio y julio, que prácticamente no rompía el mínimo de febrero, sino que también ahora los máximos están siendo muy parecidos. Vamos a ver si lo supera. Yo creo que no debería haber una ruptura, como digo, inmediata a corto plazo de estos 82.000, porque es el nivel clave a romper. Es el nivel clave a romper. Aquí tenemos el último máximo en gráfico semanal y tenemos la media móvil de 50 en gráfico semanal también. Entonces, para mí, como digo, si encima lo juntamos con el análisis de corto plazo que acabamos de hacer, para mí tiene sentido pensar que, acompañado también por esta caída en la correlación con la liquidez global, veamos una toma de beneficios en las próximas semanas, que veamos pues una corrección muy sana a nivel técnico para Bitcoin, que se retesten zonas como los 70.000 o 69.000 o 68.000, lo que sea, y que de aquí podamos formar un nuevo mínimo creciente en gráfico semanal, que eso nos impulse a romper el nivel clave de los 82.000, y ahí ya de cara sobre todo a octubre y noviembre confirmemos el inicio del siguiente ciclo alcista, ¿vale? Así que para mí este es el escenario que más sentido tiene. Corto plazo, repito, caídas correctivas, nada preocupante, caídas correctivas, toma de beneficios y formación de nuevo mínimo creciente en semanal en la zona de los 68, 70 o 72.000, me da igual, esa zona, mínimo creciente en gráfico semanal, continuación alcista para romper los 82.000 y confirmar realmente el cambio de ciclo bajista a ciclo alcista, y ya ahí empezamos el siguiente mercado al alza, ¿vale? Entonces, para mí, esto es lo que más tiene sentido en las próximas 4 o 8 semanas, ¿vale? Y por eso al final he hecho los movimientos que ahora os voy a mostrar con mi propio portafolio y lo que hemos hecho también en Kings Capital, que es mi club privado de inversores. Por cierto, si quieres unirte, puedes hacer una llamada completamente gratuita en el primer link de la descripción. Pero bueno, lo que hemos hecho esta semana en Kings Capital, vamos ya con ello, han sido varios movimientos, ¿vale? En primer lugar, tengo que decir que tuvimos bastante suerte. Yo cuando tengo suerte lo digo, muchas veces tengo mala suerte con estas cosas, pero en esta ocasión he tenido mucha suerte, que justamente, o sea, literalmente el miércoles por la mañana
fue cuando cerramos los shorts de cobertura que llevamos con ellos desde prácticamente finales de julio y que la verdad es que han ido bastante bien. El Ethereum no mucho, hemos sacado, como veis aquí, un 20% de rentabilidad, lo cual es bastante flojete, pero luego SHIB nos ha dado más de un 110% de rentabilidad, DEX nos ha dado un 260% de rentabilidad y con estos shorts de cobertura del portafolio hemos conseguido que en un periodo relativamente bajista para tanto Bitcoin como la mayoría de las altcoins, hayamos sacado rentabilidad por esa parte del portafolio y hayamos compensado una pérdida, incluso sacar más alfa sobre Bitcoin, que es lo que en muchas partes o en muchos periodos del mercado es lo que buscamos en Kings Capital, ¿vale? Así que los cerramos esta semana, nos quedamos con bastante más liquidez y ahora lo que hemos hecho justamente este fin de semana, después de todas estas subidas que hemos visto, ha sido cerrar algunas posiciones de altcoins en spot, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis preguntado, de hecho, si es momento de comprar, de vender. Para mí es momento de vender. Para mí, cuando vamos al gráfico de Bitcoin y vemos que estamos en un RSI por encima del 80, para mí aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque lo peor que podemos hacer en este mercado es caer en la trampa del FOMO, de las ganas de ganar dinero, del miedo a quedarnos fuera y no ganarlo y perseguir velas verdes, ¿vale? Porque al final está siendo el exit liquidity de la gente que ha comprado antes, ¿vale? Y ahí es donde para mí se pierde el dinero en cripto. Así que para mí es momento no de comprar, como digo, sino incluso de vender, porque hay muchos altcoins que han subido más del 50%. Por ejemplo, una que teníamos en el portafolio, ZEC, por ejemplo, ha subido un 80% en los últimos días. Que claro, eso comparado con Bitcoin, pues es bastante más. Entonces, yo lo que he hecho es pues vender algunas altcoins, entre ellas esta, por ejemplo, ZEC, la hemos vendido por encima de 800, con prácticamente un 80% de beneficio, y hemos rotado esa liquidez que nos han dado esas ventas en prácticamente todas las altcoins que teníamos, lo hemos rotado a Bitcoin. Entonces, actualmente lo que hemos hecho es poner el portafolio, después de toda esta euforia, estas subidas de esta semana, que hay muchos altcoins, como digo, han subido más de un 50%, hemos liquidado prácticamente esas altcoins y nos hemos puesto en un portafolio bastante defensivo, por así decirlo, sin altcoins prácticamente, con un porcentaje bastante grande en liquidez y un porcentaje bastante grande en Bitcoin. Como veis aquí, trabajamos con dos tipos de portafolios, uno agresivo y uno conservador. El mío es el agresivo y como veis tenemos en el agresivo un 44% en Bitcoin y un 55% en liquidez, y en el conservador un 67% más o menos en Bitcoin y un 33% en liquidez, ¿vale? Así que cuanto más conservador, creo que más deberías estar ya invertido en Bitcoin, y cuanto más agresivo, pues puedes tener un poquito más en liquidez para ahora sí que sí aprovechar la que yo pienso que va a ser la última caída del mercado bajista, que va a producir en septiembre, hacer las compras que realmente quieras de cada siguiente ciclo, o por lo menos al primer impulso del siguiente ciclo alcista, y ahí ya sí que ir full con altcoins, ¿vale? Obviamente, dependiendo, como digo, de si eres más conservador o más agresivo, pues el porcentaje que atribuyas a estas compras de altcoins pues van a ser mayores o menores, ¿vale? Pero ya os digo que este porcentaje de liquidez, que ahora mismo es del 55% prácticamente en el agresivo y un 30% más o menos en el conservador, va a bajar muchísimo de aquí a finales de octubre. Vamos a hacer un plan de compras a través de un DCA, tanto por tiempo, es decir, semanalmente, como por precio, es decir, cuanto más caigan las monedas, más vamos a comprar, y vamos a comprar exactamente 6 criptomonedas que tengo muy estudiadas, que creo que cumplen todos los requisitos que tiene que tener un proyecto para tener éxito en el siguiente ciclo alcista de criptomonedas, y que tengo mucha convicción en ellas, ¿vale? Así que el plan, como digo, es seleccionar las mejores altcoins que para ti están ahora mismo en el mercado, buscar una buena entrada en las próximas semanas, porque muchas de ellas vienen de subir muchísimo, y la oportunidad no es comprarlas ahora, es esperar a que corrijan las próximas semanas y comprarlas cuando estén formando un nuevo mínimo creciente. Ahí es donde se hace el dinero, comprando mínimos crecientes, en correcciones, y no persiguiendo velas verdes y comprando en un máximo, ¿vale? Se compra el mínimo, el máximo no se compra. Entonces, ese es el plan que vamos a hacer en Kings Capital, y eso es básicamente la apuesta más fuerte que vamos a hacer para este año, y sobre todo de cara al primer impulso del ciclo alcista, que ojalá que comience ya. Así que vamos a ver cómo nos va, pero bueno, esperemos que muy bien. Ya sabes que si te quieres sumar al club e invertir mano a mano con nosotros, simplemente tienes que agendar una llamada gratuita conmigo y con mi equipo en el primer link que verás en la descripción, y ahí te comentamos cómo funciona todo y vemos si te encaja.
¿vale? Así nada, chicos, dicho esto, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos la semana siguiente con más análisis del mercado. Hasta entonces, ya sabéis que todos los días en mi comunidad gratuita de WhatsApp mando una actualización diaria del mercado por la mañana para que estéis al tanto de todo lo que pasa y me podáis incluso preguntar por privado. Así que también lo tenéis abajo en la descripción. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos la semana siguiente. Que tengáis una muy buena semana y os mando un fuerte abrazo para todos.